Muy buenas a todos. Este es el grupo número 4 y estaremos hablando sobre la estrategia de planteamiento del proyecto, en el cual podremos ver los siguientes puntos, que son plan para el control del proyecto o creación de un plan de comunicación, creación de un plan de administración y por último, creación de un plan de liquidación, análisis de requerimientos, creación de declaración de trabajo. Antes que nada, debemos saber qué es una estrategia de planteamiento del proyecto. Como bien aquí se refiere a los procesos de identificación y la elección de medios de acciones para llegar a alcanzarlos. O sea, es el proceso, los pasos que vamos a seguir para que esto se dé de manera efectiva. Plan para el control del proyecto. Creación de un plan de comunicaciones. Un plan de comunicaciones no es más que un proyecto, o mejor dicho, un documento que define los pasos a seguir, cómo y qué tipo de información se va a compartir entre las partes interesadas. Entonces, ¿por qué es necesario crear un plan de comunicación del proyecto? Primero, se elimina la comunicación innecesaria. Cuando se transmite la información en el grupo, sea el gerente del proyecto hacia las demás personas, que cada cual tendrá su tarea asignada, se transmite la información de manera precisa y se evita cualquier tipo de dato que perjudique que la idea llegue clara, precisa y concisa. También permite construir mejores relaciones, las cuales al tener una comunicación clara, las personas de ambas partes interesadas logran captar mejor la idea y sienten que su deber lo pueden realizar de una manera más eficaz porque tienen clara la idea de qué van a hacer. Y por último, comunicar solo lo relevante o importante, que como se mencionaba anteriormente, la comunicación innecesaria también jugaría un papel importante aquí, porque no estaríamos informando cosas que no sean importantes en nuestra labor. Por eso es importante hablar solamente lo que el otro, o mejor dicho, la parte interesada necesita saber. ¿Cómo crear un plan de comunicación del proyecto? Primero debemos definir los objetivos. El grupo y el gerente deben tener claro a ambas partes interesadas cuáles son los propósitos del proyecto, cuáles son los fines que deben lograr para poder hacer esto realidad. Tenemos que tener un listado de las partes interesadas, tenemos que saber bien claro cuáles son las partes que están interesadas en que este proyecto funcione para así poder delegar acciones sobre ellas. Hacer un listado de lo que se compartirá. Tenemos que también tener bastante claro cuáles son las cosas que se van a compartir con las partes interesadas. Llámese las tareas que se asignará por personal, cómo se harán. Tenemos que tener todos esos datos que son importantes para que cada parte del proyecto sea una de manera eficaz. O sea, cada quien debe estar claro de lo que se va a hacer y eso debe estar en una lista o en un documento que claramente especifique todo. Crear una lista de tipos de comunicaciones. Para esto que habíamos mencionado anteriormente, se crea la lista de tipos de comunicaciones donde se va a plasmar las ideas. También, por último, debemos definir herramientas y canales de comunicación. Debemos definir los métodos que vamos a usar y las vías por las cuales vamos a hacer llegar esta información. Esto no queda de más y siempre podemos dar un seguimiento a todo el personal para que el gerente del proyecto no sienta que su proyecto o, mejor dicho, su plan de comunicación ha quedado en el aire. Las herramientas son fundamentales para dar seguimiento a las partes interesadas del proyecto. Así te puedes cerciorar de que cada quien ha cumplido con su tarea. Y por aquí tenemos lo que es una creación de un plan de administración. Un plan de proyecto es un conjunto de acciones estimadas para alcanzar un objetivo determinado. O sea, es una serie de pasos o tareas, las cuales también se usan como una herramienta de comunicación con el resto de los involucrados o de los interesados en el proyecto. Además, sirve para organizar y planificar los elementos de un proyecto, sirve para transmitir la información a los demás.
Por esto es importante tener un plan de administración. Buenas, ahora yo voy a dar la continuación del tema. Yo voy a explicar los pasos fundamentales para la administración exitosa en tus proyectos. Lo primero que debes de hacer es la identificación de tus objetivos claros. ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Y para qué va a ser? Lo segundo que debes de hacer es seleccionar tu equipo de trabajo, personas capacitadas. Identificar los recursos que tienes disponibles y los necesarios para comenzar tu proyecto. Y lo último, repartir tareas y asignaciones según la responsabilidad de tu equipo de trabajo. ¿Qué es la liquidación de trabajo? En sus siglas en inglés, SOW, es un documento que define el complemento del trabajo necesario para un proveedor, aclarar las entregas y los cortes y el cronograma. ¿Qué debe incluir una declaración de trabajo? Debe incluir, lo primero es todas las entregas y fecha de vencimiento de las tareas, o sea, en pocas palabras, el cronograma. Lo segundo es las tareas individuales, o sea, cada tarea que se le asignó a un personal de trabajo tuyo, los recursos necesarios, incluyendo la instalación, el equipo, el procedimiento de control de calidad, el proceso que gobernanza el proyecto, quién está a la cabeza, y los costes y los plazos que tiene el proyecto para realizarse. Muchísimas gracias. Nosotros fuimos el grupo 4.